Hola amigos, tal y como prometimos en nuestro primer capítulo sobre teoría de grupos, en esta segunda entrega vamos a introducir el concepto de subgrupo. Esta es una idea muy común en matemáticas. Cada vez que tenemos un objeto matemático, nos preguntamos por qué partes más pequeñas de este objeto satisfacen también las mismas propiedades. El ejemplo más básico lo tenemos en la definición de conjunto, que no es más que una colección de elementos. Dado un conjunto X, decimos que A es subconjunto de X si para todo Z, elemento de A, se tiene que Z pertenece a X también. Pero en nuestro caso, grupos, esto no nos bastará, porque además de elementos tenemos una operación que tiene que verificar ciertas propiedades. Vamos a ver esto con más detalle. ¡Empezamos! Si partimos de un grupo G con su respectiva operación, un subgrupo H de G es para empezar un subconjunto de G. Pero además podemos operar elementos de H con la operación de G y le pedimos que satisfaga las 4 propiedades de grupo. Fijaros que ahora cobra más sentido la primera propiedad que decía que H tiene que ser cerrado para el producto. En efecto, podría bien ocurrir que si multiplicamos dos elementos de H, el resultado se saliera de H. La asociatividad está asegurada, porque se verifica en G y todo elemento de H es elemento de G. Pero para que H sea subgrupo, hace falta que el elemento identidad que existe en G por ser un grupo sea un elemento de H, y que la inversa de cualquier elemento de H que existe en G por ser un grupo también se quede en H. Veamos algunos ejemplos de subgrupos de los grupos que ya conocemos. Por ejemplo, en el grupo de los números enteros con la suma. Si consideramos el subconjunto formado por los números pares, observamos que se verifica que la suma de dos números pares es un número par. Es decir, el conjunto de los números pares es cerrado para la suma. El elemento neutro, el 0, es un número par, y el inverso de cualquier número es su opuesto, esto es cambiarle el signo, y el opuesto de un número par es un número par. Por tanto, los números pares forman un subgrupo de los enteros. También podemos considerar el subconjunto formado por los múltiplos de 3 y comprobar que son un subgrupo, pero esto es un poco más general. Dado un número entero n fijo, consideremos el subconjunto de los múltiplos de n. Vamos a ver que son un subgrupo de los enteros. Veamos que el conjunto de múltiplos de n es cerrado para la suma. Sean p y q dos enteros de forma que p por n y q por n sean múltiplos de n. La suma de n por p más n por q es, sacando factor común n, el producto de n por p más q. Esto es, un múltiplo de n. También tenemos que el elemento neutro, el 0, es un múltiplo de n, pues puede escribirse como n por 0. Finalmente, si tenemos un entero p de forma que n por p sea un múltiplo de n, su inverso es justamente su opuesto, menos n por p, que podemos escribirlo como n por menos p, y tenemos que el inverso de cualquier múltiplo de n es también un múltiplo de n. Vamos con nuestro segundo ejemplo, este de carácter geométrico. Recordemos que el grupo de simetrías del cuadrado tenía 8 elementos: la identidad, la rotación de 90 grados, la rotación de 180 grados, la rotación de 270 grados, la reflexión vertical, la reflexión horizontal, la reflexión diagonal y la reflexión contradiagonal. Cualesquiera dos de estas simetrías se podían multiplicar, haciendo una seguida de la otra, y teníamos otra simetría. Todas las posibles composiciones de simetrías las representábamos en su tabla de multiplicar. Si tomamos como H el conjunto de todas las rotaciones, viendo la identidad como la rotación de 0 grados, dijimos en el primer capítulo de esta serie que estaba claro que la composición de rotaciones era otra rotación. Veamos esto con un poco más de detalle. Consideremos dos ángulos entre 0 y 360 grados. Supongamos primero que su suma es menor que una vuelta completa. Esto es, alfa más beta es menor que 360 grados. Entonces su composición, da igual en el orden que lo hagamos, es justamente la rotación de ángulo alfa más beta. Por ejemplo, en nuestra tabla de multiplicar vemos que si componemos la rotación de 90 grados, R1, con la rotación de 180 grados, R2, el resultado da igual en el orden que lo hagamos,
es la rotación de 90 más 180, 270 grados. Esto es R sub 3. Pero ¿qué ocurre si la suma de los ángulos de dos rotaciones se pasa de una vuelta? Esto es mayor que 360 grados. En este caso, al hacer la rotación alfa seguida de la rotación beta, solo nos interesa la parte que sobrepasamos de una vuelta completa. En este caso, este ángulo gamma podemos calcularlo haciendo la división de alfa más beta entre 360 y viendo el resto. Obtenemos que la composición de estas dos rotaciones, independientemente del orden en que lo hagamos, es la rotación de ángulo gamma. En efecto, en nuestra tabla de multiplicar podemos ver que si componemos la rotación R sub 2 de 180 grados con la rotación R sub 3 de 270 grados, el resultado es R sub 1, la rotación de 90 grados, y precisamente al dividir 180 más 270, que es 450, entre 360, el cociente es 1 y el resto es 90 grados. Observamos que en vez de dividir y ver el resto, podríamos en estos casos haber hecho simplemente la resta 450 menos 360, que es igual a 90. Pero esto es así porque los ángulos alfa y beta son menores que 360. Si consideramos rotaciones de ángulos cualesquiera, tenemos que calcular su composición viendo el resto de la división. Otra cosa importante que observamos es que parece que en vez de hacer las cuentas con los ángulos 90, 180 y 270 y dividir entre 360, podríamos haber hecho las cuentas con los subíndices 1, 2 y 3, dividiendo entre 4. En efecto, al hacer R sub 2 compuesto con R sub 3, la suma 2 más 3 igual a 5 se pasa de 4, pero el resto de dividir 5 entre 4 es justamente 1, obteniendo R sub 1. Esto nos lleva a introducir otro grupo que será de importancia capital. Este grupo, denotado por z sub n, para un entero positivo n fijo, está formado por los números enteros entre 0 y n-1. Para sumar dos elementos de este conjunto, hacemos la suma normal si ésta es menor que n. Si la suma normal fuese mayor o igual que n, hacemos la división de esta suma entre n y nos quedamos con el resto. En efecto, se puede comprobar que este conjunto con esta operación es un grupo. Pero lo realmente interesante es que este grupo se parece, es decir, se comporta del mismo modo que el grupo de las rotaciones del cuadrado. Esta idea de que dos grupos diferentes se parezcan la exploraremos en los próximos capítulos de esta serie. Para terminar este capítulo sobre subgrupos, vamos a introducir un subgrupo muy especial. Sea ese un subconjunto no vacío de un grupo G. Definimos el subconjunto de palabras formadas por elementos de S y sus inversos en G. Por ejemplo, si el conjunto S solo contiene a los elementos G y H minúscula, un elemento típico del conjunto de palabras de S y sus inversos es, por ejemplo, el producto de G por H por el inverso de G por el inverso de H por G. Pues nuestro primer teorema dice que este conjunto es un subgrupo de G. En efecto, si tomamos dos palabras en los elementos de S y sus inversos, quitando paréntesis, cosa que podemos hacer por la propiedad asociativa de G, obtenemos de nuevo una palabra en S y sus inversos. Esto es, un elemento de nuestro conjunto S en triangulitos. Y por tanto, este conjunto es cerrado para la multiplicación. La identidad de G pertenece a este conjunto, pues como S es no vacío, existe un elemento G minúscula en S. Y la palabra G multiplicado por el inverso de G es un elemento del conjunto de palabras, pero G por G-1 es precisamente la identidad. Finalmente, si tenemos una palabra cualquiera, vamos a ver que su inverso es otra palabra en los elementos de S y sus inversos. Tomamos la palabra cuyas letras son las de la palabra original, pero en sentido inverso y cambiando los exponentes 1 por -1 y viceversa. Veamos que en efecto este es el inverso de la palabra original. Si multiplicamos ambas palabras, vemos que en el centro de dicha palabra tenemos el producto de un elemento por su inverso. Por tanto, tenemos el elemento identidad, que como es el neutro de la multiplicación, podemos suprimirlo. De nuevo nos queda en el centro el producto de un elemento con su inverso. Y de nuevo el resultado es la identidad que podemos suprimir. Si continuamos de este modo, al final nos quedamos con el producto de los extremos, que son uno el inverso del otro, y tenemos como resultado la identidad.
lo que prueba que en efecto una palabra era inversa de la otra. ¿Por qué es importante este subgrupo? Por el siguiente teorema, que afirma que S en triangulitos, el conjunto de palabras de los elementos de S y sus inversos, es el menor subgrupo que contiene al conjunto S. Es decir, si H es otro subgrupo de G, tal que el conjunto S está contenido en H, entonces el subgrupo de palabras es subgrupo de H. Para probar esto, tendríamos que ver que cualquier palabra de los elementos de S y sus inversos es un elemento de H. Pero recordemos que los A sub I eran elementos del conjunto S, y este conjunto está contenido en H. Entonces, por ser H subgrupo, tanto A sub I como su inverso, A sub I menos 1, son elementos de H. Y como además H es cerrado para la multiplicación, tenemos que, en efecto, la palabra está contenida en H, como queríamos probar. Si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros aquí. Si queréis ver otro, aquí os lo dejo. Nos vemos en nuestro próximo capítulo sobre teoría de grupos. ¡Hasta luego! Tenemos dos buenas, ¿no?